semana después, Rafael se había quedado mucho más tranquilo tras la confesión de María Jesús, aunque de nuevo volvía a tenerla lejos, ya que su hijo Jorge se había presentado de madrugada y estaba viviendo con ellos. El autor de la reseña finalmente dio la cara en el videoclub, devolvió la película, pagó el recargo y se dio de baja. A pesar de esa reseña, las entradas de cine habían vuelto a subir y José María estaba haciendo muy buena gestión en su primera semana. Para intentar distraerse, decidió hacer una cena con sus 3 hijos. Lucía aceptó al momento, Clara también aceptó y finalmente Diego aceptó presionado por sus hermanas. Cuando llegó el día de la cena, Diego les dijo que estaba viviendo en una habitación de un piso compartido y se había quedado en el paro. Clara tampoco tenía trabajo y se había ido a vivir con su madre. Lucía comentó su experiencia en Somalia. Rafael se quedó a cuadros. Paco había abandonado el ático y se había mudado a la habitación del piso de José María. Ahora vivía con él y con Pablo. Era el mejor punto de partida para saber qué quería hacer con su vida y de qué forma quería reconducirla. Además, la convivencia había comenzado bastante bien. José María recibía buenas críticas de Rafael y Paco por su trabajo, aunque a Pablo no le estaba dando del todo bien. Sus compañeros ya le habían avisado de sus meteduras de pata que habían llegado a oídos de Rafael. En breve podría quedarse sin trabajo. Marta parecía no estar interesada en sus problemas, solo en llevarle a la cama y más cuando le propuso que fuesen a su piso. Pablo le dijo que no, que estaba muy a gusto con José María y Paco, que no se quería mudar y que además había recordado el por qué había roto con ella, que era demasiado obsesiva. Marta cortó de nuevo con Pablo por segunda y seguramente última vez. Mariano y Leonor se despidieron de nuevo de los vecinos y se marcharon de nuevo a Marbella. Mariano le confesó a Leonor por el camino que había perdido su trabajo por ayudar a Emilio con la reforma. Leonor le dijo que no pasaba nada, que seguramente que encontraba otro trabajo. Emilio se encontraba muy a gusto en su casa, aunque no tenía con quién compartirla. Cuando iba a llamar a Belén se reencontró con Rocío, la cartera, que le había vuelto a asignar esa zona. A pesar de que Emilio intentó hablar con ella, Rocío le dejó claro que no tenía nada de lo que hablar, que en estos 2 años había conseguido olvidarse de él y de todo el dolor que le había hecho pasar. Emilio se sentía mal por cómo trató a Rocío y a pesar de que le había dicho que no quería saber nada de él, Emilio decidió esforzarse por intentar ser de nuevo su amigo, aunque tuviese que poner mucho de su parte. Bea recibió una llamada de Mauri. Este le dijo que lo que había vuelto a sentir por Abel después de que lo hubiese contratado de nuevo para cuidar de Ezequiel. Bea le pidió perdón, no quería que se enterase por ese mismo motivo y le dijo que tenía que dejar de pensar en tonterías. Se acababa de casar con Fernando, el amor de su vida, y no podía arriesgarlo todo por Abel, con quien nunca había tenido una relación. Mauri le dijo que tenía razón, que tenía que olvidarse de Abel y que seguro que lo conseguiría. Ana recibió una llamada de Michael, del gimnasio al que iba. Quería quedar con ella para cenar en plan amigos. Ana le dijo que sí, aunque no sabía cómo se le iba a tomar esa noticia a Bea, con lo celosa que era, aunque con el tema de los trabajos se habían comprometido a que iban a ser sinceras la una con la otra, por lo que decidió contárselo. Bea se puso celosa, pero decidió contenerse y confiar en ella. Fernando sabía que Mauri le ocultaba algo y decidió acudir de nuevo a Bea, que ahora sí que se le notaba en la cara que le ocultaba algo. Bea finalmente le dijo lo que estaba pasando. Fernando se podía esperar cualquier cosa, pero no que Mauri se sintiese atraído por otro hombre, por lo que le pidió el teléfono de Abel para quedar con él. Una tarde los dos quedaron en una terraza de un parque para charlar. Abel le dejó claro que nunca había tenido nada con Mauri y que no estaba interesado en tener nada con él. Además le dejó claro que seguramente Mauri tampoco se lanzaría a hacer nada porque estaba enamorado de él. Fernando se quedó algo más tranquilo, pero inesperadamente, cuando se despidió de él, sintió algo diferente. El problema era que Abel, cuando se metió en el metro, no podía dejar de pensar en el rostro y en la voz de Fernando. Sin duda habían tenido un flechazo. Marisa comenzaba a sentirse mejor con su nuevo tratamiento y decidió ir con Vicenta a mangar al súper y hacer las cosas que antes hacían juntas, incluso cotillear por Radio Patio. Las dos aprovecharon que la operación de Armando había salido bien para ir al hospital a verle también. Concha estaba muy contenta de que todo hubiese salido bien y cuando Armando se estaba recuperando, le pidió perdón a su madre por haberle metido en una residencia, indicándole que nunca podría perdonárselo. Concha le dijo que ella sí que se lo perdonaba, pero que quería ir despacio con él, todavía no sentía la confianza suficiente para que pudiesen tener una buena relación de madre e hijo. Armando le dijo que lo entendía y que esperaría lo necesario para recuperar a su madre. Marisa, Concha y Vicenta volvieron a ser las supernenas, el terror del rellano de Desengaño 21. Belén y Ernesto habían pasado un fin de semana maravilloso en la casa rural juntos y habían disfrutado mucho en la habitación. Belén no sabía en qué momento se pasaba de tener un rollo a una relación y le consultó a sus amigas, aunque ninguna la verdad sabía responderle, eso era algo que se sentía. Belén no quería fastidiarlo todo, por lo que decidió que tendría que ser Ernesto el que diese el paso y no ella. Carmen estaba bastante deprimida ya que pensaba que las cosas siempre le estaban yendo mal y le pidió a Alicia acompañarla a un nuevo casting que le había salido. Alicia decidió aceptar ya que Carmen le había ayudado mucho en la última semana. Inesperadamente las cogieron a las dos para el anuncio. Era de una marca de muebles. La verdad es que estaban muy contentas, aunque Carmen comenzó a ponerse nerviosa, ya que nunca había trabajado como actriz y a lo mejor no sabía hacerlo bien.
Juan comenzó a comprar lo necesario para la azotea, mientras ingresaba a Isabel en una clínica para que le ayudase con su ludopatía, ya que se le había ido de las manos. Reunía a José Miguel y a Pablo para comentarle la situación con la esperanza de que pronto pudiese volver a casa. Los dos estaban muy preocupados por ella y decidieron avisar a Alex para que fuese a visitarla, aunque estuviese viviendo en la costa. Isabel estaba muy asustada viviendo en la clínica, pero sentía que no estaba sola y que la gente que estaba allí solo quería cuidarla. Era difícil, pero sabía que iba a poder lograrlo. Cuando Vicenta se enteró, se sintió muy culpable y le pidió perdón a Juan, pero este no le dio importancia ya que Vicenta no lo había hecho aposta. Alex decidió pasar unos días en casa de Juan mientras visitaba a su madre y le adelantó algo que había descubierto hace poco. Andrés estaba viviendo en Francia. María Jesús estaba muy contenta de haber salido del armario, pero ahora se encontraba con una nueva situación familiar complicada. Su hijo Jorge había sido echado de su propia casa ya que su mujer había descubierto que le estaba siendo infiel con otra mujer, y lo que es peor, su amante le había dejado porque tampoco sabía que estaba casado. Como estaban casados a gananciales, tendrían que dar la mitad de todo, y además una fuerte pensión para los 3 hijos que tenían juntos. Además había quedado sin trabajo ya que trabajaba en la empresa del padre de su mujer, y obviamente este le había despedido cuando se había enterado de todo. María Jesús había hablado con Rafael y este le dejaba que se quedase el tiempo que considerase oportuno. María Jesús llamó a Belén para que se pasase a ver a su hermano, que en estos momentos duros pues era necesario. A pesar de que no tenía buena relación, Belén accedió. Roberto había comprado el ático y se mudó comenzando con la decoración. Lucía fue a ver la vivienda una vez que ya estaba montada y al darle un abrazo le besó. Le pidió perdón y se marchó. Roberto no entendía lo que había pasado, pero tenía que hablar con ella, ya que no podían volver a las andadas. En la clínica donde estaba Isabel ingresada, escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Era Carlos, que llevaba unos meses ingresado por su obsesión con Heidi. Al menos los dos se iban a hacer compañía el uno al otro durante el tiempo que estuviesen allí para curarse. Yago se despidió de su familia y cogió un vuelo con Natalie y Yamilei rumbo a España, debido a que ya llevaban bastante tiempo viviendo allí, estaban visitando a la familia de Yago, pero sobre todo Natalie y Yago estaban preocupados por el ingreso de Isabel y querían ir a verla lo antes posible.